¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, pero muy bien. Bueno, hoy tenemos una variedad de temas, pero que tienen que ver con el mundo justamente del derecho, de la justicia, porque estamos en un ratito con Álvaro Arias, él es abogado del diputado Ulises Quintana, supuestamente vinculado con Cucho, el narcotraficante detenido en Ciudad del Este. Y luego tenemos la otra cara de la moneda, cuando los ciudadanos somos víctimas de delincuentes, de asaltos, etcétera, y el tema de la defensa propia, ¿verdad? En defensa propia, cuando se habla de legítima defensa y cuando es un delito, cuando uno se enfrenta a un delincuente que viene o a sacarte la vida o a sacarte tus bienes. Lastimosamente tuvimos casos recientes, el despensero que fue robado por tercera vez, agarró su revólver, le disparó a los delincuentes, uno de ellos murió. Y otro despensero, también en Alto Paraná, hoy es asesinado por dos chicas asaltantes, una creo que tenía 14 años. Entonces, bueno, a ver, ¿vale más la vida de los delincuentes o la vida de un ciudadano trabajador y honesto? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué dice la ley? ¿Qué vidas valora la ley? Luego de la pausa de estos dos bloques con Álvaro Arias vamos a estar con este tema. Álvaro Arias, ¿qué tal? Gracias por venir, doctor. Buenas noches, Mina. No, por favor, gracias a ti y a tu producción por la invitación. Bueno, así que vamos a hablar todo sobre Ulises Quintana y su relación o no con Cuchito, ¿verdad? Todo, ya tantas bromas ya hicieron sobre Cucho. De Don Gato y compañía. Sí, sí. Ahora sí, vamos a dar inicio al primer tema que nos convoca esta noche. Tiene que ver con la relación que hay de cierta entre el diputado Ulises Quintana y el narcotraficante Cucho Cabañas. En este informe, todo lo relacionado con lo que sucedía hace unas semanas cuando allanaban la residencia de Cucho y todos sus bienes y, por supuesto, salían a la luz estos audios que lo vinculaban con el diputado Ulises Quintana. Los medios lo apodaron como el Pablo Escobar paraguayo, y es que este supuesto narco rendía culto al capo colombiano de la droga y exponía su vida de lujos en las redes sociales. A Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, las autoridades lo detienen a principio del mes de septiembre en Ciudad del Este. Lo acusan de ser la cabeza de una red criminal vinculada al narcotráfico, cuya estructura de operación incluía a policías, fiscales y políticos. Durante 6 meses, la Fiscalía investigó a Cucho, sus movimientos financieros, sus nexos y hasta escuchaban sus conversaciones telefónicas. En una de esas escuchas, vinculan al diputado colorado Ulises Quintana con Cucho. Este le habría pedido al diputado que intercediera para que liberaran a Diego Medina, su secretario, que transportaba $190.000 americanos y que fue retenido en una barrera policial. Conversación entre Cucho Cabaña y el diputado Ulises Quintana el 28 de agosto de 2018 a las 16:09. Necesito un favor. Mi secretario está transportando $190.000 y la agarraron ahí en el peaje de Antioquia. Nosotros somos Neo Import Export y podemos transportar hasta $500.000. Pero no se puede hablar con el tipo que nos quiere dar nombres, que con el Ministerio Público nomás ya. Si vos le llamás, pues estamos habilitados legalmente. ¿En dónde es? En Oviedo. Son los policías. Yo tengo un número y podés llamar y hablar con ellos. ¿Está todo limpio o hay que maquillar? No, nada no tiene. Plata es. ¿Tenés documentos de la plata? A la hora vamos a conseguir todo eso. Dame el número de tu socio. Te envío. Ulises Quintana habría invocado su investidura para ordenar la liberación del vehículo, parte del dinero y el ocultamiento de los fondos. Se detiene el vehículo, se alerta la suma de dinero. Cuando se alerta la suma de dinero, la comisaria le comunica a su jefe. La orden del jefe es: lleven el vehículo a la comisaría. Se constituye el jefe a la comisaría. De 16 horas a 17:30 se retira el jefe de orden de la comisaría y a las 20 horas recién llega el personal de delitos económicos.
Esa es la secuencia de la información. Y esto lo digo porque incautamos el libro de novedades de la comisaría. Y cuando llega el delito económico a las 20, ¿qué dice? ¿Qué hace? Verifican nuevamente el vehículo y se declaran los $19.000 que fue el plan acordado previamente. O sea, en esas 3 horas y ahí prepararon todos los un documentos. recibo de $19.000 vía WhatsApp para la comisaría. Entonces con eso justifica y eso les habilita. ¿Esa parte cómo es? Claro, porque ellos dicen, ¿tienen cómo justificar? Le dice, sí. Le dice, escucha, al momento voy a justificar esto. Entonces, cuando llega a delitos económicos se revisa nuevamente, se registra nuevamente el vehículo y se incauta los $19.000, ¿sí? La semana pasada, el diputado Quintana solicitó a sus colegas que le retiraran los fueros para ponerse a disposición de la justicia. La Fiscalía lo imputó por tráfico de drogas en carácter de cómplice, asociación criminal, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y tráfico de influencias. El viernes por la mañana, el legislador colorado se presentó en el Poder Judicial para la imposición de medidas. El juez ordenó que sea remitido a la cárcel militar de Viñascué. Bueno, a ver, ¿por qué? Primero, ¿por qué cambió de abogado? ¿No eras al principio vos el abogado? En realidad yo me incorporé al abogado anteriormente designado, que es el doctor Derlis Martínez. ¿Existe todavía Derlis? Sí, sí. Y te incorporás vos. Exactamente. Bueno, ¿por qué necesitó refuerzo entonces? Y porque él reside en Ciudad del Este. No olvidemos que Ulises es de Ciudad del Este, sí. Y Derlis, que es su abogado y además muy amigo de él de la infancia, hace oficina en Ciudad del Este, y como esta causa se diligencia acá en Asunción, entonces necesitaba un abogado de acá para poder acompañar esta defensa técnica. No es que le desplacé a alguien, sino que me incorporé, mejor dicho. Entiendo. Ahora, ¿de qué se le imputa? O sea, ¿cuál es la imputación? Porque hay varias, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cuáles serían más o menos? Bueno, la imputación presentada por la fiscala Lorena Ledesma sí. Son por enriquecimiento ilícito, sí. como supuesto autor, por tráfico de influencias, como supuesto autor, sí. por lavado de dinero, como autor, y acá viene la complicidad, sí. exportación e importación de drogas y de estupefacientes, que está legislada por la ley 1340/88. Y además por supuestamente pertenecer a una banda criminal que está también regulada por esta ley 1340/88. Eso como cómplice. Como cómplice, perdón, como cómplice en la exportación e importación. Y también, no, claro, como autor, cómplice, como parte de la banda. Sí. ¿Verdad? Y lo otro, el tema de enriquecimiento ilícito, lavado y el tráfico de influencia, eso como él no... Bueno, realmente el enriquecimiento ilícito, vamos por parte, ¿verdad? Sí, el enriquecimiento ilícito, él hace 2 meses ingresó a la función pública. Anteriormente él no era funcionario público. Él hizo su declaración jurada de bienes ante la Contraloría General de la República y no hay ningún acrecentamiento de su fortuna desde que ingresó a la función pública, que fue hace 2 meses. Entonces, ¿qué alega la fiscala para hablar de enriquecimiento ilícito? Y ahí se constituye el primer gran error y exceso de parte del Ministerio Público. ¿Por qué digo esto, Mina? Respetuosamente con respecto a la fiscala. Porque la fiscala, Lorena Ledesma, hace un relato de hechos. Básicamente lo que acabamos de ver, esas conversaciones que tuvo con Cucho, etcétera, supuestas conversaciones, porque nosotros hasta hoy no hemos accedido a esos audios, ni hemos visto la resolución de ningún juez. Supuestamente la jueza Lizy Teresita Sánchez otorgó esa autorización judicial para interceptar esa conversación. Las llamadas. Bueno. Vamos a enriquecimiento ilícito. Y no nos describe, no señala en ningún momento cuáles fueron los bienes que adquirió. En forma ilícita. Y posteriormente a su declaración jurada, no hay ningún solo bien. Pero no puede ser, te pregunto, antes de ser diputado, ¿por qué no puede haberse enriquecido ilícitamente? Porque para hacer enriquecimiento ilícito, sí o sí uno tiene que ser funcionario público. Ah, ¿no hay enriquecimiento ilícito de particulares? No, así de... no. O sea, Cucho, por ejemplo. No. Vamos a suponer que la mayoría de sus bienes se compró con el tráfico de droga en compañía. No es ilícito su enriquecimiento. Su enriquecimiento ilícito como tal, no. Ahora sí se demuestra de que él forma parte de un esquema de tráfico de estupefacientes y drogas, lógicamente que debería de ser condenado por eso. Ya sé, pero ¿y no existe la figura de enriquecimiento ilícito
Ni siquiera para un narcotraficante, olvidémonos de No, Cucho. lo que una persona no funcionaria Sí. pública puede ser cómplice del enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, un ministro del Poder Ejecutivo, para utilizar cualquier sí, sí, ejemplo. sí, sí. Bueno, y una persona es el que le aguanta el dinero, el que... Presta nombre, entonces etcétera. ahí se convierte en cómplice de esa persona. Pero por ejemplo, cuando uno se hace de casas o de plata a través de un ilícito, tráfico de armas, tráfico de droga, eso no se llama enriquecimiento ilícito. No. Tiene otra tiene configuración. Y además está el comiso, que la ley debe... Sí. Bueno, pero entonces queda claro. Enriquecimiento ilícito es cuando es un funcionario público. Correcto. Entonces, en el caso de Ulises Quintana, como hace 2 meses nomás, que es muy difícil que en 2 meses se haya enriquecido ilícitamente, porque recién nos hizo su declaración de bienes. Así mismo. Y que está en concordancia, me imagino, no va a ser tan torpe en hacer una declaración de bienes que no pueda justificar. Es más, nosotros hemos presentado hoy un escrito en la Fiscalía solicitando que el fiscal, porque hoy día tiene un fiscal hombre porque otros abogados le han recusado a la fiscal Lorena Ledesma, y hemos solicitado que envíe un oficio a la Contraloría para que informe en qué consiste su declaración Entonces jurada. ustedes no, lo de enriquecimiento ilícito no aceptan. Descartamos totalmente. Descartaron. ¿Sabes por qué te pregunto? No sé luego si nada luego no aceptan, pero digo, viste que cuando se hizo la audiencia esa, Sí. ustedes 2 cosas como que, no sé si aceptaron, se dice la palabra, pero 3 descartaron y 2, ¿qué es lo que? A ver, No, explícame. lo que nosotros dijimos en esa oportunidad, y hoy día, gracias por preguntarme porque aclaro, el relato de los hechos presentados por el Ministerio Público, de ninguna manera se subsume esa conducta descrita en la relación de hechos con los tipos penales de tráfico de drogas, ni de formar parte de una banda de asociación criminal. Y lo que nosotros decíamos que eventualmente la Fiscalía lo que apuntaba es al tráfico de influencias, sobre todo, ¿verdad? Pero nosotros negamos absolutamente. Bueno, pero lo que sí más o menos es discutible es tráfico de influencia. ¿Y cuál era el otro que ustedes decían? Lavado de dinero. Lavado de dinero. Y lo que descartaban totalmente es enriquecimiento ilícito, exportación e importación de drogas y formar parte de una banda criminal. ¿Eso? Sí, Mina, pero con la aclaración de que tampoco no admitimos, pero lo que yo decía en la exposición... Sí, porque yo entendía así, por eso te pregunto. Resulta que la Fiscalía tiene indudablemente el derecho de requerir acta de imputación en contra de cualquier persona. Nosotros no le negamos ni pretendemos arrebatarle ese derecho constitucional que tiene el Ministerio Público. Lo que dijimos en esa oportunidad es que la Fiscalía tiene que en algún momento presentar algún tipo de evidencia que vamos a decir, le apuntale. Lo que usted decía entonces que en tráfico de influencia y lavado tenían algún sustento en la Fiscalía que ustedes van a tener que demostrar lo contrario, pero que en lo otro era sin sustento. Lo otro no existe absolutamente nada. Y en cuanto al tráfico de influencias, nosotros también señalamos de que el señor Ulises Quintana, porque la Fiscalía lo que tiene supuestamente son grabaciones, digo supuestamente, Mina, disculpame que cada rato diga eso, porque no accedimos a bueno, pero vos sabés que esas grabaciones... Acabo de escuchar la creación. ¿Habrás escuchado? Sí. Claro, es con las voces, obviamente, de acá de los compañeros, ¿verdad? Sí. Pero te quiero decir, la Fiscalía transcribe en el acta de imputación eso, ¿verdad? Se supone que ellos tienen los audios, ¿verdad? Y bueno, muy bien. Pero te pregunto, vos como abogado defensor o cualquiera de sus defensores, ¿tuvieron acceso a esos audios o no? No. No. Acá está el acta de imputación y acá está la transcripción. Sí, es correcto. Yo ya sabía esto, obviamente. Lógico. Pero lo que nosotros no vimos es, yo quiero el audio exacto, quiero escuchar la voz de Quintana. ¿Para qué querés eso? Y porque por una cuestión de defensa, yo necesito escuchar de qué manera él se expresaba, cómo le hablaba este señor Cabaña, después si habló con la jefa de la comisaría de Nueva Londres, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Y estaba interceptado el teléfono de Cucho o el de Ulises? ¿No sabes? Y esas son el de Cucho seguro. Sí, eso obvio. El de Cucho seguro. Y me supongo yo que también habrá sido el de Ulises porque dice la Fiscalía que tiene un audio con la jefa de la comisaría. Entonces, claro, entonces tuvo que haber sido Ulises únicamente el que... Así mismo. Claro, o sea que... Pero yo te quiero decir algo. Ayer estuve yo con Arnaldo Yucio y estuvimos hablando y él dijo públicamente en un programa de TV también que no tenían otra cosa más que esto. ¿Más que qué? Más que esta intercepción, esta grabación y la utilización de la camioneta. Que, entre paréntesis, él pretendía, porque este señor Cucho
además de otras actividades empresariales que tenían en Alto Paraná, hemos estado investigando, él se dedicaba también a la venta de vehículos. Ahí tenía un Lamborghini, otros vehículos lujosos, y bueno, y él pretendía adquirir este vehículo, Ulises, de parte de él, entonces estaba utilizando el vehículo, pero cuando se enteró de que estaba siendo sospechoso, Cabaña, de las actividades que se le atribuyen, entonces inmediatamente puso a disposición del Ministerio Público para lo que hubiera lugar, ¿verdad? Bueno, pero de todas maneras, tráfico, bueno, enriquecimiento ilícito, la verdad que, no sé, ¿cómo probaría esto la Fiscalía? Ahora que vos aclarás que es siendo funcionario público nomás existe esta... Exactamente. Y él hace 2 meses no creo que haya tenido tiempo de enriquecerse ilícitamente, ¿verdad? En ese sentido. Tráfico de influencia, sí, te digo sinceramente, para mí se configura así con todas las letras, ¿verdad? Sí, esas grabaciones son reales, obviamente, claro, ¿verdad? Claro. Ahora, tráfico, ¿cuál es la expectativa de pena, la máxima, la expectativa de pena de estos delitos que se le imputa? Por ejemplo, vamos a que para mí por lo menos está bastante probado, digamos, que es tráfico de influencia. ¿Cuál es la expectativa de pena? De 6 meses a 3 años de pena privativa de libertad o multa. O multa, bueno. Pero aclaro que nosotros erradicamos totalmente este tema del tráfico de influencia porque no se llena, porque la Fiscalía, la Fiscalía sostiene que los policías coimearon. Por eso están presos 5 policías. Está presa esta señora Selva Chaparro, los que estaban en la barrera policial con ella y el jefe de la zona. Porque dicen que coimearon, pero sin embargo también dicen que la policía Chaparro liberó el dinero por influencia de Ulises Quintana. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Porque coimearon o porque llamó Ulises Quintana a la jefa de comisaría? Bueno, pero independientemente de que hayan coimeado también, esa es otra cosa. Ulises Quintana efectivamente hizo un tráfico de influencia. ¿En qué sentido? Cuando un diputado le llama, ¿verdad?, ya sea a agentes fiscales, a la policía o lo que sea, para que le liberen a Menganito o a Fulanito, ¿verdad? Sí. Que él es su amigo, no sé qué sé yo qué habrá dicho, sinceramente no me acuerdo exactamente, Sí. ¿verdad? Y luego se le libera, igual él hizo tráfico de influencia. Sí, le liberaron por lo del diputado y aparte le cobraron una coimita, ¿verdad? Eso no le libera a Quintana del tráfico de influencia. No le libera, pero nosotros decimos de que, por eso que queremos escuchar el audio, la conversación que tuvo Quintana. Yo me baso en lo que dice ahí. Sí, correcto, Mina, yo no critico tu crítica o tu convicción, sino que sencillamente estoy describiendo los hechos. Cuando Quintana se pone en contacto, supuestamente, con esta gente, lo que hace es averiguar en qué estado están las cosas. En ningún momento él le dice, liberarle pues. Además, en todo momento se aclaró de que el dinero formaba parte de una importadora-exportadora y que luego se trajo un documento que respaldaba esa circulación. Sí, pero encima, de verdad, le compromete también a tu cliente la parte, ¿tenemos que maquillar o no? O sea, en sentido, quiere decir que él sí tiene conocimiento, no es que es un socio suyo nomás, que yo cargo medio caure en una, ¿cómo se llama?, barrera, ahí le digo, ay, liberame, nada, qué sé yo, ¿verdad? No, ahí estamos hablando de un ilícito, o sea, en el sentido que el diputado sabía que había que maquillar o no, o sea, sabía que él hacía algún tipo de tráfico ilegal, no sé si de qué, ¿verdad? Pero él le dice ahí, tenemos que maquillar o no, para ver si es más grave la situación o no, me imagino, a ver, o sea, a ver en qué parte del ilícito estábamos, o sea, de qué es lo que el diputado le tenía que ayudar o liberar, digamos, ¿verdad? O sea, la verdad que sobre esto es, pero es de 6 meses a 3 años o multa. O multa. Bueno, después vamos a la otra. Sí. Exportación de drogas. ¿En qué se basa la Fiscalía para decir importación, exportación de drogas, tráfico de drogas en síntesis? Y la Fiscalía no explica por qué motivo Ulises Quintana es supuestamente cómplice por exportación e importación de drogas. Se limita a señalar, a describir y a transcribir las conversaciones que tuvo con Cabaña, que tuvo con la jefa de la comisaría, y nada más.
Ya sé, pero, a ver, yo me imagino que cuando uno es fiscal, Sí. nunca manejó un expediente, pero dirá así, porque en un momento él dice hay que maquillar y eso se supone que se refería a la droga y eso se supone que él tenía conocimiento y eso se supone, o sea, algo dice. No dice nada de eso. Solamente dice que ese dinero, en dos oportunidades habla, dice que al inicio de la imputación dice que Ulises Cabañas utilizó el dinero del señor Ulises Quintana, perdón, utilizó el dinero de Cabañas para poder financiar su campaña electoral. Pero sin aportar otra, es una idea de la Fiscalía. Bueno, pero vamos a suponer que haya usado la plata vamos a suponer que un narcotraficante te financia a vos tu campaña. Bueno, ¿verdad? pero es una suposición muy Ya sé, pesada. pero tiene nomás, eso igual significa que en todo caso le financió la campaña, pero no significa que él esté en el tráfico de Y bueno, droga. y es la crítica más importante porque el juez descansó su fundamentación de la prisión preventiva porque hechos que se le atribuyen a Ulises Quintana son crímenes. Y el artículo 245 del Código Procesal Penal, lo que pasó hoy con González Daer y con su hijo, el juez fundamentó por esto. No le puede otorgar medidas porque el 245, el artículo 245 del Código Procesal Penal fue modificado y señala esa modificación que los jueces Sí. no pueden otorgar medidas a las personas que están imputadas por crímenes. ¿Y qué es lo que es crimen? ¿A partir de cuánto? Los hechos punibles Sí. pueden ser delitos o crímenes. A ver. Los delitos, Sí. ¿qué diferencia una Sí. de otra? Es la pena. Ajá. Son delitos hasta 5 años de pena privativa de libertad. Ajá. Y de allí en adelante están denominados los crímenes. Es por eso, Mina, Sí. que por violencia familiar, como este jugador de Olimpia, Rodrigo Burgos, fue a prisión, porque la violencia familiar Es 5 años es y hasta más. 6 años. Hasta 6. Hasta 6 años. O sea, ya pasa Pasa hasta es un 5. crimen, es un crimen. Ah, Entonces, entiendo. todos los imputados por violencia, ¿Y enriquecimiento ilícito es hasta cuánto? hasta 10 años. También pasa, digamos. Sí, ¿verdad? pasa. Hasta 10. ¿Lavado? Lavado de dinero es de 6 meses a 5 años. O sea, todavía sería un delito. Un delito. O sea, por eso que ustedes obviamente encaran la defensa diciendo, bueno, lavado puede ser, tráfico de influencia puede ser, porque si es hasta 5 años, te pregunto, Sí, ¿él puede beneficiarse con medidas alternativas? sí. Ah, A pesar de que nosotros luego decimos y después, Sí. cuando vos quieras, yo puedo explicar ujú. de que la detención del diputado Ulises Cabañas, o la prisión en este caso, es Ulises totalmente Quintana. es inconstitucional. ¿Por qué? Porque el 191 de la Constitución Nacional señala que los diputados y senadores no pueden ser detenidos en ningún caso. Y si hay flagrancia, debe ser conducido a su domicilio y luego comunicado al juez y a la Cámara, en este caso de diputados. Ah, no sabía eso. Sí, no, sí, sí. no pueden ser detenidos. Si no puede, si me permitís, Sí. voy a leer, dice el 191, voy a leer, no voy a poner nada mío. Sí. Ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emitan en el desempeño de sus funciones. Sí, eso ya sé. Correcto. Punto seguido. Ningún senador o diputado podrá ser detenido desde el día de su elección hasta el cese de sus funciones, salvo que fuera hallado en flagrante delito que merezca pena corporal. En este caso, la autoridad interviniente lo pondrá bajo custodia en su residencia, dará cuentas de inmediato del hecho a la Cámara respectiva y al juez competente, a quien remitirá los antecedentes a la brevedad. Entonces, nosotros estamos evaluando la posibilidad de plantear una revisión de la medida por teniendo en cuenta de que esta situación es inconstitucional totalmente. ¿Y por qué no plantearon entonces? Nos planteamos porque estratégicamente en su momento era una presión muy importante de todos y no consideramos posible utilizar este argumento en ese momento. ¿Por qué sí? Porque iban a rechazar, Mina. Hay cosas que uno tiene que saber manejar como abogado. Ajá. Y con tantos años ya que estamos en esto, pensamos Porque uno puede plantear las medidas la revisión. alternativas, la revisión de las medidas, digamos, y presentar pedir medidas alternativas en cualquier momento del... Sí. ¿En serio me decís? Sí. Yo pensé que había momentos y No, después no, ya no. no puedo. Incluso- O sea, que vos después de 4 años que él esté preso, vos podés plantear Sí. una medida. Así mismo. Incluso el juez de oficio tiene que revisar cada 3 meses la medida. No se cumple Acá. nada más, pero en la ley dice que el juez de oficio debe revisar la situación de cada ciudadano que está en prisión preventiva. Bueno, a ver, vamos a la pausa. Entonces quería consultarte después
otras tantas cosas más sobre su relación con Cucho, sobre las condiciones de su detención y otras cosas más. Bueno, a ver, la estrategia de ustedes entonces fue ahora no pedir la sustitución Claro. de las medidas porque creían que políticamente no era el momento. Entonces prefieren plantearlo en otro momento. Pero ustedes van a pedir que prisión domiciliaria, van a pedir qué, porque prisión domiciliaria sí, en último caso tendrían que darle, digamos. Realmente nosotros, Mina, pedimos... Van a pedir libertad. Sí, libertad ambulatoria, pero te quiero ambulatoria. nomás aclarar que nosotros el viernes, como escuchaste vos y todos, nosotros pedimos la aplicación de medidas sustitutivas. Lo único que pasó fue que no utilizamos este argumento de la inmunidad constitucional que tienen los parlamentarios. Ajá, Hicimos uso de otros fundamentos, sí. como por ejemplo que el artículo 19 de la Constitución Nacional señala y le sitúa a esta modificatoria del 245 del Código Procesal Penal como inconstitucional, ya que el 19 de la Constitución dice que todas las personas excepcionalmente estarán en prisión preventiva y cuando fuese indispensable para el éxito de la investigación. Cuestión que en este momento no se configura en relación al diputado Ulises Quintana. Bueno, pero también dice, no sé en qué artículo ni nada, pero me acuerdo que cuando pasan los 5 años de expectativa de cárcel tampoco... Y eso es inconstitucional. Entonces, Eso es inconstitucional. ¿por qué? Y porque por esto Porque que por esto que estás diciendo. Sí. Bueno, Por- pero por ejemplo, cuando un tipo le mata o le viola a una niña, ¿verdad? Sí. Y obviamente la expectativa de pena es mayor a 5 años, ¿que le vamos a dejar en libertad ambulatoria para que siga violando chicas? No. Ahí se configura, ahí él debería estar en prisión preventiva porque hay peligro de fuga y porque hay peligro de obstrucción a la investigación y porque el hecho es grave. El Bueno, hecho pero- que se le pero- atribuye. Pero acá también puede haber peligro de fuga, o sea, te quiero decir, vos podés conocerle a tu cliente y tener confianza en él, digamos, Sí. pero si vos tenés una expectativa, por ejemplo, de uno de los delitos de 10 a 30 años, obviamente, y tenés todas las posibilidades de fugarte porque tenés plata, porque si estás en el tráfico de drogas es porque tenés plata, digamos, no sé, hay peligro de que 30 años o fugarme, en todo caso que me agarren en algún momento, tengo por lo menos la opción de estar libre y si me agarran, sí me jodo, pero en este caso me agarran y me jodo. Lo que pasa, sí, tenés razón conceptualmente, pero particularmente nosotros decimos que la Fiscalía no fundamentó el hecho de la complicidad en el narcotráfico. No solamente la Fiscalía de decir, él está imputado por narcotráfico, sino tiene que mínimamente traer consigo cierta fundamentación. Y la Fiscalía no fue capaz de traer esas evidencias, fundamentación. Pero no será que tiene, porque justamente discutíamos en la pausa, o sea, hablábamos Sí, en la pausa. sí. Vos me decías, hace un año que le están investigando a Cucho porque no lo agarraron antes. Y yo te decía que a mí me habían dicho, porque yo también hice esta misma pregunta, que lo que pasa es que ellos investigan a un narcotraficante, investigan y cuando tienen varios elementos ahí recién le caen, porque si no, normalmente le caían antes y teniendo pocos elementos después quedan otra vez en libertad. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros, verdad? Si no hay más elementos que comprometan a Ulises Quintana para que la fiscal de onda nomás se le ocurrió exportación e importación de droga. Pues, yo no puedo creer que alguien sea tan irresponsable en imputarte, ¿verdad?, de un delito tan grave como es la importación y la exportación de drogas, ¿verdad?, o formar parte de una banda criminal que tiene también expectativas altas, ¿verdad?, y no tiene ningún elemento. Mina, te voy a dejar copia de la imputación Ajá. y no te voy a dar copia de toda la carpeta fiscal porque, Sí, ponme a leer. porque tiene 20 tomos además. Sí, claro. Pero no, yo le pido por favor Sí. a la querida Lorena Ledesma que nos muestre a través del programa de Mina Feliciángeli cuáles son las evidencias que tiene en contra del diputado Ulises Quintana Sobre estos otros delitos. sobre estos otros delitos. No hablemos de eso que vos crees que es el tema de tráfico de influencia, Sí. pero sobre el tema del narcotráfico, del enriquecimiento ilícito, del lavado de dinero, de formar parte de una banda criminal. Quiero que muestre, porque en la imputación No no está. mostró, no hay nada. Y te digo, y suele suceder, vos que ya sos abogado hace 100 años, que en la imputación se hace escuetamente nomás Sí, y que realmente- después en juicio se presentan las pruebas. ¿Esto puede ser así o no, el procedimiento? No precisamente, pero el Código Procesal Penal dice que el Ministerio Público tiene que hacer una relación sucinta
Es decir, brevemente. Sí. No, Brevemente, pero contundente. exacto. Y con alguna evidencia. El ejemplo que vos das, un tipo que le viola y le asesina a una niña, bueno, tiene que haber un cadáver, tiene que haber pruebas de ADN o lo que fuere, o testigos. Bueno, en este caso no hay nada de eso, nada de nada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Ministerio Público? Porque el juez, al recibir el acta de imputación, le fija una fecha a la fiscala para que presente su requerimiento conclusivo. Y es allí donde tiene que ofrecer todas las pruebas. Más allá de esa fecha, no puede más ofrecer ninguna prueba. Ahora, y ustedes van a pedir la medida esta de libertad ambulatoria, ¿cómo se llama? Sí. ¿Cuándo? Y bueno, queremos realizar una serie de diligencias que hemos presentado hoy en el Ministerio Público, este informe de la Contraloría, pedimos la declaración de 2 agentes de la Senat, también un informe a la Senat y una serie de... Informe a la Senat, es así, pedir un informe a ver si él tiene antecedentes o algún indicio en la Senat de eso. Y si hay eso, y además si hay un informe de inteligencia que lo vincule con esta gente y con el narcotráfico en general. Claro. Y si con todos estos elementos pedirían entonces ahí ustedes... Ahí pediríamos, no sé cuándo, puede ser en una semana, una cosa así. Ahora, el tema de pérdida de investidura, digamos, ahí sí califica por el tema de tráfico de influencia. Digo, porque las veces que se planteó esto en senadores o diputados, en realidad en senadores, es cuando hay un elemento que demuestra que él está usando su cargo para hacer tráfico de influencia concretamente. Sin embargo, en diputados no se planteó pérdida de investidura. Bueno, hasta ahora no, pero hay que decir de que pasó un día, que hoy es hoy lunes, porque la vez que entró en prisión fue el viernes. Sí. Sábado, domingo, hoy lunes. Creo que, no sé, ya es una cuestión política de los diputados, yo no. Y bueno, y en todo caso esto se tiene que resolver políticamente, ahí dentro de la Cámara de Diputados. Yo estoy como defensor técnico dentro del proceso penal. Claro, porque aunque él recupere su libertad, digamos, que tenga libertad ambulatoria, por ejemplo, entonces podría ir a la Cámara, aunque esté imputado, es así, ¿verdad? Sí, puede ir a la Cámara. Como otros, porque de hecho hay senadores y diputados imputados, ¿verdad? Y van igual a la Cámara. Sí. Pero no están imputados por tráfico de influencia. Si estuviera imputado por tráfico de influencia, como está realmente tu cliente, y la verdad que por lo que vos nos contás del expediente, es prácticamente lo único que hay así, un elemento de prueba, ¿verdad? Sí. Le tendrían que... Digo porque está también en discusión la banca ¿verdad? Sí, entiendo. Y en realidad, acá pues, famoso el artículo 23 y el 41, ¿verdad? Y también quién es más antipático o menos antipático, quién tiene mayor resistencia, quién tiene más prensa, menos prensa, a favor o en contra, ¿verdad? Porque la pérdida de investidura del diputado Quintana, eso para mí por lo menos está bien, Mina. Obviamente, según el artículo constitucional, ahí cabe, porque dice que hay veces que le quieren hacer hasta los escrachadores, pérdida de investidura para fulano, pero si no se adecua, ¿verdad?, a esos motivos de pérdida de investidura, que es justamente... Tráfico de influencia y el segundo elemento, no me acuerdo cuál era. No habían 2. Como el caso de Portillo, por ejemplo. Claro, no podés sacarle cuando no cabe, como vos mismo estás diciendo. Es así, si no califica para tal cosa y es un delito y no es un crimen, las medidas se pueden aplicar y cuando no. O sea, así tenemos que tratar de ajustarnos a la ley, porque sinceramente, porque si no, decimos en broma y a veces nos reímos, pero es terrible esto que está pasando, que... el artículo 23 y el 41, bueno, no podemos manejar así. Yo te voy a responder jurídicamente, si me permitís, como abogado. Puede ser de que sea posible y cierto de que una persona que cometió tráfico de influencias pueda perder su investidura, pero también hay una disposición constitucional que habla acerca de la presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que se dicte una resolución judicial firme. Entonces, dicho esto, Ulises Quintana puede perder la investidura por estar imputado por tráfico de influencia. En principio, no. Porque incluso la Fiscalía misma dice la imputación no causa agravio. ¿Qué significa eso? Significa de que vos sos inocente hasta que se demuestre lo contrario. Claro, pero tráfico de influencia, como es una medida política y no jurídica, no es como decís, o sea,
no tiene que haber una sentencia judicial. Uno puede tomar la medida política si uno cree que No, hizo. claro ¿entendés? que sí, por supuesto. Entonces, ahí no es que tenga que haber una sentencia judicial, no dice eso la ley. Por eso, de hecho, González Daer, cuando se hicieron las escuchas y el tráfico de influencia con los jueces, ¿verdad? Tuvo pérdida de investidura González Daer, en diciembre ¿verdad? del año pasado. Sí. ¿Verdad? Entonces, de esta misma forma, existe la grabación y se puede, califica, digamos, para hacer, para entrar dentro de este artículo. No, por eso acá aclaré que respondía desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista político es así como vos decís. Claro. Bueno, me tengo que ir a una breve pausa y ya estoy con el otro caso. ¿Qué más puedes decirnos sobre, por ejemplo, si bien vos decís que un diputado, me leíste ahí el artículo 191, de todas maneras, él está con una prisión privilegiada en el sentido que no está como un preso común, digamos. Lo que pasa es que el Ministerio de Justicia elevó un informe a la Corte diciendo de que Tacumbú no da más, de que no pueden ingresar ni una sola persona más. Así es. Entonces, en la agrupación especializada es para los policías, etcétera. Que ahora le mandaron ahí a González Daer. Pero es otro juez, ¿verdad? Que es el juez Otazú en el caso de González Daer. Y Emboscada también está colapsado. Incluso hoy... entonces Viñascuez, pero ¿cuál es la condición de Viñascuez? ¿Está bien? ¿Está en una pieza? Porque ahí está también Díaz Verón, ¿o no? Ahí está Javier Díaz Verón. ¿Verdad? Sí. ¿Y se ven cómo es? La verdad que no sé, yo no... ¿No fuiste a visitarlo? Sí, me fui. Hoy estuve con él ahí. Ah, bueno, ¿y cómo es? Y bueno, es una situación normal. Realmente estuvo reformada esa cárcel, está recientemente acondicionada. Y hay militares que están detenidos por delitos comunes y otros por... Lo que es una pieza donde tiene un televisor. Es una pieza, no tiene televisor. Ni heladera, nada. No, nada. ¿Es una pieza? Es una pieza. ¿Y él puede salir de la pieza? Y el régimen interno yo creo que ha de tener ciertos horarios, ¿verdad? No manejo eso, pero por lo menos cuando yo me fui, que fue a la mañana, hoy a las 10 de la mañana, entré ahí, tomamos tereré, estuvimos hablando, viendo, yo le mostré unos papeles. Él no tiene restricción de visitas ni nada, ¿verdad? No. O sea, él puede recibir a quien quiera él. Sí, creo que hay ciertos horarios que cumplir, ¿verdad? Claro. Pero sí, él puede recibir libremente. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieras aclarar sobre el caso? Y bueno, Mina, nada más que decir de que también hay una disposición del Código Procesal Penal que habla acerca del secreto de la etapa preparatoria, que debe ser secreto para el público. Pero nosotros hemos solicitado liberar esa condición y pedimos que la prensa esté presente al momento de la audiencia de imposición. Sí, por eso se hizo esa audiencia. Por eso se hizo audiencia. ¿Para qué? Para que la gente escuche qué es lo que tiene la Fiscalía en contra de él y qué es lo que nosotros decimos para poder ser beneficiados con una libertad ambulatoria. El hecho que Ulises Quintana sea del oficialismo actual de Colorado Añetete, sí. ¿Lo beneficia o lo perjudica? No, yo creo que es indiferente, ¿verdad? Porque no le beneficia definitivamente por el chorizo de hechos punibles que le atribuyen y tampoco le está en contra porque no creo que no. Hoy demostró la Fiscalía esta que le imputó también a una persona que pertenece al otro movimiento, ¿verdad? Que es González Daer. Entonces, me parece a mí que la Fiscalía debería de ser más técnica y demostrar si realmente cometió estos hechos punibles, que los enseñen. Claro, porque algunos decían que en el caso de Ulises Quintana, como es el oficialismo, también algunos malos procedimientos que se hicieron con Ulises Quintana es adrede para que después uno pueda alegar hay también la nulidad la nulidad del proceso por falta de no sé qué. ¿Verdad? Sí. Porque obviamente si bien hay algunas evidencias en contra de él, como este tema del tráfico, etcétera, que de todas maneras va a zafar. En síntesis dice, Ulises Quintana va a zafar. Bueno, si va a zafar, va a ser porque no hay pruebas. No creo que desde el movimiento Añetete puedan influir en la Fiscalía de lucha contra el narcotráfico. No creo, sinceramente. ¿No crees? No. Bueno, de todas maneras vamos a hacer el seguimiento de todo esto y efectivamente acá lo ideal es que no haya pase de facturas de nadie contra nadie, ¿verdad? Ojalá que así sea. Y que efectivamente lo que se puede demostrar
es lo que es. Y lo que no se puede demostrar, aunque sea, no se puede demostrar, no lo es. Así mismo. Gracias, Álvaro. No, ¿sí? Gracias a vos, Mina, muy amable. Bueno, ahora sí vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos con el caso de legítima defensa, algo que nos puede pasar absolutamente a cualquiera, así es que estemos atentos. Bueno, ahora sí estamos el tema de la legítima defensa. Nuevamente surgió la discusión cuando este despensero fue asaltado por tercera vez, sacaron su plata, se fueron los delincuentes y él salió y les disparó, obviamente, cuando emprendían la retirada de su negocio. Entonces todo el mundo dice, bueno, es legítima defensa, ¿no? ¿Qué es lo que es la legítima defensa? ¿Se merecían o no se merecían? Eso creo que por unanimidad la gente está a favor del despensero, obviamente. Pero ¿qué dice la ley y cómo se aplica la legítima defensa? Para lo cual están acá Juan Con Gallardo, abogado penalista, gracias por estar. Muy ¿sí? buenas noches, Mina, muchas gracias por la invitación. Valdir Servín, camarista del Poder Judicial, gracias por estar, ¿sí? Gracias por la invitación. Buenas noches. Eduardo Bieber, psicólogo forense y perito de la Corte Suprema de Justicia. Gracias por estar. Gracias por la invitación. Bueno, Jenny nos preparó un informe al respecto y luego entramos a analizar, porque, como les decía, cualquiera nos puede pasar. Lastimosamente, hay asaltos todos los días, los 365 días del año. Están expuestos no solamente nuestros bienes, que con todo el sacrificio lo conseguimos, sino que también nuestras vidas. Jenny. Siempre son polémicos los casos donde se argumenta la legítima defensa. Recurrimos al archivo para exponerles a ustedes algunos de los casos más polémicos de legítima defensa. Veamos. Los últimos asaltos violentos ocurridos en distintos puntos del país traen nuevamente a la discusión los alcances de la legítima defensa, como el hecho que se dio en Ciudad del Este, donde el comerciante Abundio Chamorro mató a uno de los asaltantes que atracó su despensa. ¿Qué es la legítima defensa? ¿Hasta dónde llega? ¿Y cuándo se considera que hay excesos? Pese a que la Constitución Nacional y el Código Penal paraguayo contemplan la legítima defensa, los casos no dejan de ser polémicos. Recordemos algunos. Dispara 15 tiros a asaltantes. En 2007, un grupo de asaltantes ingresó al local El Turco en Villamorra. Uno de ellos encañonó a la dueña del negocio y le exigió que le entregara todo el dinero. Un hijo de la mujer, descendiente libanés Samir Sgai Garcete, estaba en el baño. Al salir, se percató de lo que pasaba, tomó su arma y disparó 15 tiros, de los cuales 4 impactaron en el cuerpo de uno de los asaltantes, que cayó muerto antes de abordar el vehículo que lo esperaba para la fuga. El juez Pedro Mayor Martínez otorgó el sobreseimiento definitivo a Samir Sgai Garcete a pedido del Ministerio Público. Arrolló a sus asaltantes. En 2011, Michel Leocadio Mendoza fue asaltado en su ferretería Gloria de Ciudad del Este por 4 delincuentes que se movilizaron en 2 motocicletas. Los maleantes le quitaron el dinero, una computadora y luego le rompieron la cabeza con la culata de un arma. La víctima abordó su camioneta y persiguió a los malvivientes por varias cuadras hasta que los alcanzó y se los llevó por delante. Uno de los malvivientes murió aplastado, otro fue reducido a golpes y tiros. Los demás lograron huir del lugar. El fiscal Edgar Torales, tras analizar un circuito cerrado de una casa, imputó al hombre por homicidio doloso. Los vecinos y amigos se manifestaron en varias ocasiones pidiendo la libertad de Michel Mendoza. Tiempo después fue sobreseído. Asaltó casa de empeño y el dueño lo mató. En 2011, Wildo Antonio Brites ingresó a la casa de empeños Guairá sobre la avenida Artigas y Venezuela de Asunción. Actuó como cliente para empeñar una motosierra. Al recibir el dinero, sacó un arma y exigió al propietario que le entregara todo el dinero. La víctima del asalto, Zenón Moratroche, abrió la caja, tomó un arma calibre 38 y mató al asaltante. El hombre quedó detenido y a cargo de la fiscalía. Joyero mata a un delincuente. En 2017, 2 delincuentes ingresaron a la joyería Lisi de Lambaré y perpetraron un violento asalto. El dueño los persiguió y les disparó. Uno murió y el otro resultó herido. El propietario también fue herido en el atraco. La fiscalía determinó que el joyero actuó en defensa propia. El carnicero de Argentina.
En 2016, en la localidad de Zárate, a unos 70 kilómetros de Buenos Aires, Daniel Oyarzún, un carnicero, fue asaltado por 2 delincuentes que ingresaron a su negocio con armas. Le robaron todo el dinero y huyeron en una moto. El carnicero los persiguió con su vehículo y terminó arrollando a uno de los delincuentes, que murió horas después. La semana pasada, un jurado popular integrado por vecinos de la localidad lo absolvió del crimen, ya que consideró que actuó en legítima defensa. Durante el juicio, la Fiscalía solicitó que el carnicero fuera sentenciado por exceso de legítima defensa a una pena de entre 1 a 5 años, mientras que la familia del delincuente pidió que se cambie a homicidio simple para que reciba de 8 a 25 años de cárcel. Bueno, por suerte, el abogado defensor del carnicero en Argentina había sido que ahí se puede pedir o juicio popular, o sea que el jurado esté compuesto por ciudadanos, ¿verdad? O por jueces. Porque obviamente los ciudadanos en general, ¿verdad?, están a favor de la legítima defensa en el sentido de que cualquier delincuente que venga a atentar contra tu propiedad, ¿verdad?, o contra tu vida, porque vos nunca sabes, ¿verdad?, uno tiene derecho a defenderse con todos los medios, y obviamente si tenés un arma, la más efectiva de todo, porque no te vas a ir en patín, ¿verdad?, con una banana para que se resbale, ¿verdad? Entonces, por eso es que vemos siempre las manifestaciones a favor de la gente asaltada, a favor de la gente. Pero yo no sé qué dice la ley, porque muchas veces van presos, digamos, los asaltados, ¿verdad? Y después los liberan. Igual perdió varios meses de su vida, en unos casos años. Ahora que nosotros contamos los casos en que fueron sobreseídos posteriormente, ¿verdad? Es que es tan importante este instituto jurídico, ¿verdad?, que hasta la propia Constitución le reconoce, ¿verdad? A ver, ¿por qué? Y justamente para evitar la contracara, que es hacer justicia por mano propia. A ver, ¿cómo es? No, como una causa de justificación, o sea, como dice el maestro Zaffaroni, sí, es una cláusula de conversión en el sentido de que una conducta ilícita se torna lícita. Se convierte esa conducta ilícita en lícita por un permiso que está contemplado en la ley. ¿Y cuál es ese permiso? Le quiero dar la palabra cuya tesis es justamente la legítima defensa del profesor. Pero para vos la legítima defensa es hacer justicia por mano propia. No, justamente está contemplado. Ah, que no significa. No es, porque no Sí, admite la Constitución. La Constitución en su artículo 15 habla de no se admite la justicia por mano propia, pero garantiza también el derecho a la legítima defensa. Y la legítima defensa está reglamentado en el Código Penal, en su artículo 19, que quisiera dar una breve explicación. Sí, claro que sí. Me van a disculpar los abogados que ya saben perfectamente. Sí, pero el resto de los mortales no sabemos. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, de manera que la gente pueda entender con claridad, ¿no? Sí. Entonces, resulta que el Estado tiene lo que llama el poder punitivo. Dentro del poder punitivo, el aspecto penal y procesal. Desde el punto de vista penal, tiene la facultad de establecer cuáles son las conductas prohibidas. Está prohibido matar, está prohibido hurtar, está prohibido robar. Pero también establece algunos permisos en casos excepcionales para realizar estas conductas prohibidas. Dijimos, está prohibido lesionar, está prohibido hurtar, está prohibido robar. Sin embargo, en ciertas condiciones el Estado le permite realizar esa conducta porque en ese momento no puede recurrir a un funcionario público, a la policía, por ejemplo. Entonces le admite la posibilidad de defender un bien jurídico que está siendo atacado por una persona, ¿verdad? No existe legítima defensa contra ataques de animales o de la naturaleza. Entonces, el primer presupuesto del ataque tiene que prevenir de un ser humano. El ataque, la agresión, tiene que provenir de un ser humano. Agresión, digamos, se entiende como la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, ¿verdad?, propio o ajeno, ve que proviene de una persona. Y un bien jurídico puede ser, bueno, que viene a robarte cualquier bien, o sea, una mesa, o tienes una casa, Este bien jurídico es protegido, se puede proteger. Pero ahí entran ya ciertas otras justamente con la disculpa del profesor, ¿verdad? Justamente es claro el código, dice, un bien jurídico propio o ajeno, no distingue. Y donde no distingue la ley, nosotros no podemos distinguir. Entiendo. Sí, entonces
también eso es otra... Sí. Todos los bienes jurídicos son defendibles. El tema es de cómo lo defiendo. A ver, ¿cómo? Entonces, ¿cuáles son los presupuestos? Primero se da una conducta agresiva, ¿no? Se requiere una conducta agresiva. ¿Y qué es una conducta agresiva? Y viene a ser una puesta en peligro o afectación de un bien jurídico, ¿verdad? No hace falta que afecte el bien jurídico. ¿Y basta- eso qué te habilita? En el sentido, ¿a qué te habilita? Te tienen que dar primero los presupuestos de la agresión. Va a habilitar después al acto defensivo. Ajá. Pero los presupuestos para la agresión es que debe ser presente, actual, en el momento, o inminente, y también antijurídico, es decir, que esté realizado sin derecho en contra del ordenamiento jurídico. Si un personal de la policía va a detener a una persona con orden judicial, su conducta está amparada en una causa de justificación, cumplimiento del deber. Está cumpliendo una orden judicial, ¿verdad? Esa es una causa de justificación. La otra causa de justificación que estamos hablando es el de la legítima defensa, es otro permiso para ciertas son dos cosas. Bien, la protección del bien jurídico es una, Sí. ¿y la otra cuál es? Las causas de justificación pueden ser legítima defensa, estado de necesidad justificante, Ajá. cumplimiento del deber, Consentimiento. el consentimiento. Ajá. Ujú. Por ejemplo, cuando uno va a tener una intervención, da un consentimiento, entonces no está cometiendo Claro, una lógico, lesión, lógico. si bien desde el punto de vista objetivo, así está realizando una conducta de cortar. O sea el que en medio. síntesis, cualquier ser humano que entra a mi casa, a mi negocio, con intención de apropiarse de algo De lo que sea. mío o de lo que está en ese recinto, ¿verdad? Yo puedo reaccionar con un revólver y dispararle, por ejemplo, o no. Sí, bueno, vamos a suponer ingresa, Sí. habría que poner un caso específico. ¿verdad? Sí. En principio, lo que se requiere es que el acto defensivo, cuando Sí. yo me defiendo, entró a mi casa, Sí, su ingreso fue ilegal, Sí, no claro. tenía consentimiento mío para Así que es. ingresara. Sí. ¿verdad? Y es actual, presente, está que ahora. exacto. Bueno, ahora yo tengo el derecho a reaccionar. Sí. La reacción también requiere el código que debe ser necesaria. A ver, ¿y cómo? Necesaria significa es la última vía que tengo para solucionar Ah, este sí, ¿y conflicto. cuál es la otra vía? ¿Hay una sola vía nomás? ¿Cuál es la otra vía para que vos le expliques a un delincuente? A ver, papito, ¿me vas a llevar algo de mi casa o querés nomás onda saber cómo es la decoración de mi casa? O sea, No, ¿cómo? entonces ahí entra el medio utilizado. Ah, Habría que ver si el medio utilizado era necesario en ese momento. ¿Qué? Lo que ¿Por primero qué? que pensamos es dispararle, ¿verdad? claro. Pero ¿será que ese es el único ¿Y medio? cuál es otro medio? Y podría ser, ¿Cómo? no sé, cerrar la puerta, trancar. Ya entró el tipo a la casa. ¿Qué? Está ¿Qué? bien. Pero realmente, o llamar a la policía en ese momento, por supuesto, ya no podés. da. Lógico. Entonces, Pero- por eso que yo quiero discutir con ustedes, no hay otro medio que, si tenés la posibilidad de dispararle, si tenés la suerte de poder dispararle, porque si no, ¿qué otra cosa le va a hacer al ladrón que viene, que sabemos que últimamente son súper agresivos, tienen posibilidades de matarte, casi siempre están armados, ¿verdad? Bueno, ¿Qué entonces- vas a hacer? Vamos a suponer que vos, efectivamente, yo creo que nadie quiere matarle a nadie aunque te robe, pero está tu vida y tus bienes de por medio, digamos, ¿verdad? Hay dos palabras claves en la ley, ¿verdad? Que en un lugar, como explicaba el profesor, ¿verdad? Que sea necesaria y en otro lugar que sea racional. ¿Qué es lo que significa que la defensa sea necesaria en el ejemplo que vos decís, ¿verdad? No quede otra alternativa. Vos tenés revólver y la persona también tiene un revólver. No tenés otra alternativa, es absolutamente necesario. Y yo Ahora, tengo el revólver y no sé qué tiene el otro. Porque yo no le pregunto al delincuente si tiene revólver o no. ¿Tenés pico de revólver? No, ¿verdad? tampoco eso va a ser, ¿verdad? Claro, entonces, No, eso sería un ¿qué- absurdo. por eso, ¿y qué Pero pasa? lo que yo digo, depende también de la representación que se haga, en este caso, el agredido. Uno puede representarse con datos razonables, objetivos, que esta persona está armada. No es que le va a preguntar, por supuesto, si está armado o no, pero con los datos que tiene, le ve a la persona con algo en la mano que parece un revólver, se representa que está armado, ¿no? Entonces, ahí vienen, pero lo que pasa es que son ciertos presupuestos que no... Pero en ese momento uno no sabe realmente, no siempre viene con el arma en la mano. y ahí tampoco. justamente entra el caso del exceso en ese caso. Ya ocurrió, en Villarrica le había matado un padre a su hijo, ¿verdad? Que no. Hace poco hubo un caso de que creo que una nena se bajó a buscar agua, salió la mamá, pensó que era que era un bandido que entró, ¿verdad? Y le mató.
hay una confusión. Está Claro. previsto eso como exceso, la confusión, ¿verdad? Ajá. Que es la errónea representación, ¿verdad? Que tiene el autor, digamos. Ya sé, pero ¿cuándo aparte de cuando hay una evidente confusión, porque era una nenita y era su hija o lo que sea, yo digo, ¿cómo los jueces juzgan, digamos, cuando hay exceso o no hay exceso? Aparte de equivocación, eso ya es otra cosa. Sí, bueno, lo que pasa es Exceso. que me parece que estamos avanzando muy rápidamente en el sentido de que ya saltamos al exceso, todavía no terminamos legítima defensa, estamos hablando de los errores en la causa de justificación, tienen sus soluciones. Pero yo lo que quería primero decir, entonces, el principio es lo que debe ser, por decir. Después, por supuesto, en la realidad nos muestra cierta otra cosa y podemos ya plantear en concreto los casos que se van presentando. Entonces, como dijo también, la defensa tiene que ser necesaria, exige el código que sea así, ¿verdad? Es complicado, es cierto. Y debe ser racional, o sea que hay una proporcionalidad entre bienes y medios utilizados, ¿verdad? ¿Qué bien estoy defendiendo? ¿Qué bien estoy afectando? No puedo para defender esto, indudablemente para decir un absurdo también, darle un disparo. Pero sí cuando mi vida está en peligro de integridad física, podría de repente fundamentar. Bien, ahora vienen entonces los presupuestos, ¿verdad? Que en cada caso se tiene que dar estos presupuestos y también una intención de quien se defiende de rechazar esta agresión. Lo tiene que hacer con esa voluntad, o sea, un elemento subjetivo adicional. Pero ¿y es solamente en el lugar donde se produce? O sea, porque tengo entendido que uno puede dispararle si está en tu casa, en tu propiedad, en tu negocio, o no es así. No distingue la ley en no el distingue. supuesto. Tiene que ser presente, o sea, vos tenés que estar en ese momento. Y el agresor y vos se tienen que encontrar en ese momento. No, porque se dice que cuando le seguís al delincuente, que te robó, como el caso del despensario y varios, el carnicero en la Argentina, estos otros casos que citamos antes, este último caso que se dio hace poco, sale y le dispara, ya está fuera del territorio. ¿Eso es cierto que no se que puede? le sigue. Sí, que le sigue. Y bueno, porque ahí viene con el presupuesto, requisito de la actualidad de la agresión que requiere, que sea inminente, no se inició, pero está Exacto. a pasos de ocurrir, que esté en andamiento, ¿verdad? Que está siendo ejecutado, o todavía continúa la agresión. Claro, aparte está llevando sus bienes, o sea, sí es por Sí, eso. eso es un detalle muy importante el que está señalando, ¿verdad? Claro. Porque a veces la actualidad de la agresión no se refiere al peligro de muerte o de vida, ¿verdad? Sino que se refiere también a la posibilidad de defender un bien material. Claro, por eso la otra, el otro caso que llevó la caja, o sea, la plata, le siguió, le chocó para sacarle otra vez y bueno, como le chocó, obviamente murió, porque iban en moto, digamos, ¿verdad? Pero este tema de que hay otro elemento aparte de lo que establece ya la legítima, los presupuestos de la legítima defensa. Hay veces que se habla de excitación emotiva, es así, ¿verdad? Sí, eso sucede cuando hay un cambio del ánimo de la persona, del estado anímico, ¿verdad? Pero para eso tiene que haber un origen externo, ese es el presupuesto, ¿verdad? Tiene que haber algo externo que cambia ese tono emocional en la persona, y eso es adaptativo. O sea, tiene que ver con la evolución misma del cerebro. El primer cerebro que tuvimos fue el emocional. Y hasta hoy día ese cerebro tiene mucha influencia en nuestra conducta, porque hay un circuito lóbulo prefrontal, amígdala, la verdad que serían áreas críticas en lo que es el control emocional, en las emociones. Y cuando uno está muy excitado emocionalmente, la amígdala es la que toma el control de todo el cerebro, vamos a decir. Y eso es por un tema adaptativo, o sea, así tiene que ser, es un tema natural, ¿verdad? Sí. Porque ahí... Y la ley presupone eso, o sea, te quiero decir que también considera esa situación, tengo entendido, ¿verdad? Claro, entonces ahí uno tiene tres posibilidades, huir, paralizarse o atacar. Pero como la conducta humana es tan heterogénea, vamos a decir, es tan variante, ¿verdad? No se puede eso normatizar porque cada persona va a reaccionar de acuerdo a sus experiencias pasadas, de acuerdo a su biología, hay muchas cosas que se tienen que ver, pero hay formas de, yo como
Listo, puedo hablar. Hay formas de saber también, de evaluar esa situación. Porque cuando hablamos de situación emotiva, tiene que ser algo intenso pero breve. Entonces, una persona, por ejemplo, que supuestamente tuvo una emoción emotiva, mata a alguien y después se va al minuto a acostarse en la cama tranquilamente, entonces no está en situación emotiva, porque hay un cambio fisiológico. Se acelera el pulso, cambia la temperatura, uno empieza a respirar. Pero vos como psicólogo forense, digamos, ¿verdad? O como psicólogo, ¿cómo vos vas a saber si eso, vos mismo estás diciendo, dura un tiempo muy limitado? Y de hecho, cuando vos vas a juzgar algo, ya pasó a veces una semana, un mes. Claro. Y para eso nos tenemos ahí tipo de entrevistas especiales, por ejemplo, o sea, para ver si la persona, cuánto credibilidad tiene, o sea, credibilidad, testimonio, eso se tiene que hacer siempre, ¿verdad? Después están los testigos, por ejemplo, también es importante, ¿verdad? Si hay testigos, ¿verdad? La contra de esa persona, si hay una filmación que podemos ver, o sea, todo, yo usaría todos esos elementos, ¿verdad? Para quitar una valoración, ¿verdad? Porque es algo muy complejo realmente evaluar eso, pero hay formas de hacer una apreciación. Ahora, ¿cuándo es que, entonces, ¿cuándo se pone en duda, entonces, cuando una persona que fue atacada, que se ve en las cámaras, que fue asaltada, etcétera, etcétera, ¿cuándo es lo que se pone en duda que no fue en legítima defensa, sino que ya hubo un abuso, no sé cómo se dice? Sí, un exceso, puede ser. Un exceso. Puede ser un exceso, puede que no se den las condiciones de legítima defensa. ¿Pero cuándo, por ejemplo? Por ejemplo, un tema es cuando la persona está huyendo. No quiero no me estoy refiriendo a este caso en particular, pero el autor está huyendo. Entonces, se podría pero afirmar. Si está huyendo con algo que es tuyo. Bueno, entonces, el tema es que como hablamos de la racionalidad, yo puedo defender mi bien, pero el tema después habría que analizar si era proporcional dar muerte a esta persona para recuperar ese bien. En ese momento entonces hay que ver si hay peligro para mi vida. Por supuesto, estoy habilitado porque hay una racionalidad entre bien defendido y bien atacado, ¿no? Entonces son todos estos aspectos que hay que mirar. Pero lo cual no quiere decir que se cerró la puerta, en el sentido, puede que un caso en concreto no reúna los presupuestos de la legítima defensa porque le falta la actualidad, porque no era racional la conducta defensiva. Entonces, pero te digo, a ver, ¿cuándo es en defensa y cuándo hay justicia por mano propia, digamos? ¿Cuál es la diferencia? Hay, básicamente, te va a parecer hasta jocoso, Mina, pero este caso puede tener 4 soluciones. A ver. El caso que estamos hablando, ¿verdad? El despensero. En primer lugar, que se tenga como legítima defensa, que no creo, ¿verdad? No se dan, no están, y la gente se da cuenta que realmente no están todos los presupuestos, porque ya está concluida, vamos a decir, la agresión en ese momento. Si bien tenía todavía, por lo que decía el profesor, ¿verdad?, esa racionalidad, vale la pena matar por 1 o 2 millones o por unas cuantas prendas, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí sí podríamos ver, en el caso que yo creo, ¿verdad?, que actuó bajo el influjo del terror. Ahí sí sería un exceso, pero él no iría a la cárcel. ¿Por qué? Porque esta conducta no es punible. Luego entraría, que esto sí ya tiene que ver un psicólogo forense, ¿verdad? Luego, ¿qué entraría? Ya un homicidio con excitación emotiva, ¿verdad? Con se atenúa la pena, que va hasta 5 años, y si hay agravantes encima va hasta 10, podría ir, ¿verdad? Y por último, si ninguno de estos, si determina en este caso el psiquiatra y el psicólogo forense que no hubo terror, ni no hubo ni no hubo excitación emotiva, disculpa, ahí nos vamos directamente a un homicidio doloso. Bueno, vos te digo que la ley es demasiado ambigua, entonces, si es así como vos estás diciendo, porque mira, yo dependo, no sé, que él diga que no, que realmente no hubo, como él, por una... Y bueno, ese ya lo decía Freud en de lo que estaba hablando, ¿verdad? Básicamente lo que hacemos es ciencia oculta. Bueno, pero por eso, en realidad lo que tendría que hacer es, todo tipo de ser humano que entra a la fuerza a tu casa, vos tenés derecho a descargarle todo tu revólver encima. Creo que había un proyecto al respecto. No sé si se aprobó o no, donde se le denomina legítima defensa privilegiada, que en la Argentina lo tienen. Basta que ingrese como para que pueda actuar de esa forma, disparando, claro, matando. Porque vos no vas a esperar. El actual ministro... Porque no sé, si se acerca a mi casa, que tiene una muralla,
y está cerca de la ventana de mi pieza, yo le vacío el revólver. Pues si tengo metralleta, la metralleta... Para vos es más fácil porque sos mujer. No, pero en serio, las mujeres ¿cómo yo voy a esperar? más ¿Por qué voy a esperar a que fácil entre a alegar. mi casa? Totalmente. Están mis hijas. Totalmente. ¿Verdad? ¿Entendés lo que te estoy Totalmente. diciendo? Entonces, a ver por qué. Ahora, está la otra opción, que ya ingresó, no te diste cuenta, ¿verdad? Lleva cosas y se están yendo. ¿Vos por qué no le vas a poder seguir para que no te lleven lo que a vos te costó tanto sacrificio? A ese señor que es un despensero Sí, que trabaja. sí. Para él, para vos millones no es nada, pero para él es una fortuna. Que le pueda seguir, está habilitado a seguir. El tema es el acto defensivo en qué consiste. Porque decimos que la agresión tiene que ser actual. Para la vida ya no es actual ya el peligro. ¿Por qué? Y Para porque la está vida, yendo. pero su bien, vos decís, pero un bien Sí, jurídico. Y el bien jurídico, posteriormente habría que analizar si puedo defender este bien jurídico a costa de la vida del ¿Por qué del no? Pero es atacante. que si no, si vos no le chocás o no le disparás, Hubo un caso acá huyen en y se van. Capiatá de dos hermanas que una estudiaba medicina y con muchísimo sacrificio compraron una motito entre las dos, ¿verdad? Y le llevaba hasta para tomar el colectivo. Y todas las noches le buscaba hasta que vinieron unos asaltantes, ¿verdad? La asaltaron y se le cae el cuchillo. La asaltaron con cuchillo. Se le cae, agarra a la chica y se va corriendo y le clava por la espalda. ¿Sí? O sea, yo creo que ahí había una agresión con relación a la moto, ¿verdad? La propiedad que estaba defendiendo. Para mí eso es todavía legítima defensa. Ajá. O sea, hay que ver el caso, ¿verdad? Pero lo que pasa, Mina, es yo no le puedo matar a alguien porque me lleva una chuchería, ¿entendés? A eso también, a eso se refiere la racionalidad, ¿verdad? Hubo un caso en Alemania por el cual se cambió la palabra proporcionalidad a realidad, que fue un señor, un viejito que estaba postrado en silla de ruedas, y le robaban todos los días manzanas a unos mitad. Y él agarra, le tira el libro, llama a la policía, y llamó a la policía como 5 o 6 veces, nunca le dieron pelota, ¿verdad? Entonces agarra una escopeta y le mata a uno de los niños. Eso no podés hacer. Por 3 manzanas, vos no le podés sacar la vida a una persona. Claro. A eso se refiere la racionalidad. O sea, por eso tiene un límite también la legítima Claro, defensa. pero vamos a hacer, ¿y qué pasa si es un viejito que efectivamente le robaron 100 veces? Y son niños que de niños no tienen nada. O sea, en el sentido que sí, hay niños y niños, ¿verdad? Hay chicos que hoy día son delincuentes de primer nivel, digamos, ¿verdad? ¿Cierto? Es más, muchos adultos, digamos, los usan, ¿verdad? Y después ya se vuelven delincuentes profesionales, ¿verdad? Ínfimo, ¿eh? Eso es una creencia. Yo te digo, estadísticamente, ni en Argentina. Bueno, pero ¿qué pasa? Siempre son los niños los que entran, vamos a poner creo que a saltarle al despensero. En toda la historia de Argentina, el niño que mataron, creo que hay 5, algo así. Sí, por eso, es muy una ínfimo, excepción. Es ¿verdad? muy ínfimo. No. Bueno, por eso, pero entonces ahí se tendría que estudiar un poco mejor porque es un menor, digamos. No, por ¿verdad? eso. O sea, pero también tengamos cuidado con el tema de los menores, porque, como te digo, muchas veces se usan a menores o hay menores, andate al Panchito y vas a ver gente que entró con arma de fuego y todo. No es ahí el tema porque sea menor, sino justamente es por 3 manzanas no le puede matar a alguien. Claro, no porque sea menor. Eso. Digamos. Ahora, si ya es algo... hay un ejemplo que usa la doctrina, que usa Roxin, ¿verdad? Un doctrinario alemán. Es el caso que yo saco un crédito, que mi padre o mi madre están con cáncer terminal y es para pagar una deuda de hospital y me asaltan. ¿Es racional que yo defienda eso que era para pagar para la vida? Claro. Porque ahí sí ya estamos hablando de vida y vida. Y por supuesto que sí. Claro. Ahí yo creo que queda más claro. Sí, por eso, acá lo importante de la legítima defensa es que se tiene que ver caso por a ver, caso. En el caso de como dijo brillantemente Bieber, ver todos los elementos, ¿verdad?, que rodean. En este caso que tenemos, gracias a Dios, hay muchísimas cosas. Hay cámaras, hay muchos testigos, o sea, por la hora en que ocurrió, ¿verdad? Entonces, todo eso se debe analizar y ahí tiene que actuar en conciencia el juez. Y como siempre se nos fue el tiempo, pero realmente es apasionante este tema y sobre todo cuando estamos expuestos diariamente, cualquiera, de un almacenero, una peluquera, una ama de casa, todos estamos expuestos. ¿Qué querías decir sobre el tema, ya como psicólogo forense, Eduardo? Hoy la ciencia, la neurociencia nos enseña que hay personas que son más responsables que otras o más libres que otras. Porque cuando tomamos una decisión, hoy sabemos que no es algo totalmente racional.
Una cosa que vos te vayas a un shopping, por ejemplo, y tengas tiempo para elegir entre dos camisas, una roja, una azul. Pero cuando vos estás en un estado así de excitación emotiva, es diferente. Sí. Ahí la parte emocional totalmente anula la parte racional. Entonces uno actúa por instinto. Sí. O sea, en ese momento no es algo muy intenso, muy rápido, entonces el cerebro no tiene tiempo en sopesar eso. Y eso es lo que se llama excitación emotiva, ¿verdad? Sí, eso es algo que todos tenemos, es algo adaptativo. O sea, pero hay personas que por su biología, por la experiencia que tuvo, tiene menos habilidad para controlar esos impulsos. Y eso ya tiene, eso es una mezcla de biología con experiencias. Entonces, el gatillo fácil, por ejemplo, una persona que te descarga 20 tiros, ¿verdad? Cada persona es única, también la personalidad se debe evaluar en estos casos. Hay que ver ¿Y también. qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Y porque hay personalidades que tienen más decisión para actuar de manera proporcional. Proporcional o desproporcional. Claro, o desproporcionalmente, ¿verdad? Hay personas que tienen problemas orgánicos, un trastorno mental de personalidad, o sea, todo eso hay que valorar, ¿verdad? Y también, como dijo acá el doctor Comer, saber todos los elementos, ¿verdad? O sea, si hay una filmación, una entrevista, el historial mismo de la persona, su pasado, o sea, hay muchas cosas que valorar, porque por ahora está la ley, ¿verdad? Yo creo que si no, va a ser como el lejano oeste, todos vamos a hacer justicia por manos propias y no se nos va a ir la mano. Por algo hay ley, hay algo que respetar y para eso está, como dijo el doctor Servín, la argumentación. O sea, hay que argumentar, cada caso es único. En cada caso es único que hay que valorar si es que realmente da eso, ¿verdad? Si es que da eso, si es que realmente hubo una legítima defensa, hubo otras cosas. Por ejemplo, si se conocía el asaltante con la persona que le mató, por ejemplo. O sea, todas esas cosas hay que analizar. O sea, ahí cambia mucho el tema. Claro. Bueno, ahora, ¿qué puede decir por último en sentido? ¿Cuándo no se consideraría una legítima o se pone en duda? Porque si hay tantos elementos... Cuando el ejemplo clásico que da la doctrina, ¿verdad? A nivel universal es cuando uno se pone de agente provocador. O sea, yo te descontrolo, mina, para que vos saques un revólver y me apunte. Te empiezo a insultar, te empiezo a decir un coso, te agarro, te abofeteo, por ejemplo, y ahí sacaba un revólver y ahí yo saco para supuestamente defenderme. Claro. Ese es el primer caso, ¿verdad? Y tampoco no entraría contra las agresiones. Esto está también muy discutido, ¿verdad? Que venga un loco, por ejemplo, que vos ya sepa que es una persona loca, que es violenta luego de por sí, y agarre un revólver y le mate, por ejemplo, ¿verdad? Muy discutido está a nivel doctrinario esto, ¿verdad? Claro, porque lo que pasa es que nosotros casi siempre le damos legítima defensa cuando son delincuentes que vienen a asaltarle. O sea, ahí creo que es evidente que la legítima defensa, aunque sea por excitación emotiva, por todo eso, es claro. Pero ¿qué pasa cuando se le mata, por ejemplo, como dice, a alguien conocido? Ahí ya la legítima defensa... En Estados Unidos no se entrena a la policía para que solamente usen armas, o sea, dispare a un criminal solamente si está en peligro la vida. En cambio, no para casos que lleva a lo tuyo un bien, por ejemplo. Vos le podés perseguir todo, ¿verdad? Pero no se recomienda que se le dispare por la espalda, por ejemplo. Claro. Solamente cuando hay un peligro para la vida y no así en los bienes. En Estados Unidos ese criterio que usa la policía, por ejemplo, se le entrena así de esa manera. La Comisión Europea de Derechos Humanos dice para salvar un bien jurídico material no se puede hacerlo a costa de la vida. Ahí habría que ver el tema de la racionalidad. Y hablando de la racionalidad, es que probablemente sea irracional el acto defensivo y no se den los presupuestos de la legítima defensa, pero habría que pensar si desde un inicio había la agresión presente antijurídica, a ver si eso podría constituir un exceso intensivo, como se llama. Es decir, que cuando yo uso un arma de mucho mayor poder letal del que sería útil, mucho mayor poder letal que con otro de menor, que igual solucionaría el problema, entonces estamos diciendo que había una defensa irracional. Pero en ese caso, esto podría convertirse en un exceso en la legítima defensa porque se usó un arma de mayor poder letal y en estos casos, como señaló Juan, en estos casos el Estado decide eximirlo de pena. ¿Por qué eximirlo de pena? Porque dice, si bien su conducta es típica antijurídica, reprochable, que es culpable, la antijurídica y la culpabilidad están tan disminuidas que el Estado renuncia a la sanción. Porque no cumple ningún fin preventivo especial ni general
la sanción a esta persona. Eso entonces es un análisis que habría que hacer si no cabe dentro de la legítima defensa, a ver si está en el exceso de la legítima defensa. Claro, no, porque de repente, yo digo, una mujer, por ejemplo, ¿verdad? O la verdad que no solamente mujer. El arma que uno tiene para defenderse en la casa, ¿verdad? Para defender tu familia y tus bienes, ¿verdad? A ver, vos tenés un revólver, una pistolita calibre 21, no pasa nada. Un revólver 38 o una 9 milímetros. Una 9 milímetros o armas que descarguen ráfaga o una escopeta, digamos, o sea que no requiere de tanta puntería, digamos, ¿verdad? A ver, porque vos, si de verdad querés defenderte y estar segura en la defensa de tu sitio, donde está tu familia y tu casa, ¿por qué no vas a poder tener una metralleta en tu casa, por ejemplo, para defender? Porque si vienen 2 o 3, vos sola, con un revólver, no vas a hacer patria, digamos. Te van a liquidar ellos. Entonces, porque vos no es que estás buscando liquidarle a la gente, porque son ellos los que vienen a agredirte, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no vas a poder tener una metralleta en tu casa? Sí. Lo que pasa es que el ingreso a la vivienda es realmente una situación muy, muy fuerte. Sí, por eso. Ahí sí eso sí, yo creo que que alguien haya ingresado y como le voy a preguntar si está armado, no va a ser. Ya sé, pero uno puede tener un arma de ese tipo para defenderse. Sí, porque allá puede dar confusión, ¿verdad? Si entró o no entró armado, igual ya puede dar confusión. Yo pensé que tenía un arma, cosa, o sea, no hay problema, ¿verdad? Al entrar, la persona que entra a una casa ajena sabe que puede sufrir las consecuencias, ¿verdad? Que la persona puede estar armada, o sea, claro. Yo creo que también los ladrones tienen que entender esto, ¿verdad? De que uno puede tener un arma, la mayoría de la gente tiene un arma en su casa. Claro, pero los ladrones van a entender también esto. Y te podés defender no solamente tu vida, sino los bienes que están adentro. Pero los ladrones van a entender esto, que vos podés estar armada hasta los dientes para cagarle a balazos si llegan a osar entrar en tu casa, cuando hagas esto, ¿verdad? O ahí está el caso del despensero, el carnicero, el lechero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que después sean sobreseídos libremente. Entonces van a saber que efectivamente, ¿verdad?, están habilitados. Hay un tema también, Mina. Sí. Porque es una política también preventiva. ¿Cuándo no se comete delito? Cuando vos sabes que hay un castigo. ¿Qué peor castigo que perder la vida? ¿Verdad? Hay un tema social, ¿sabes? Que estuvimos hablando en el corte, ¿verdad? Que por qué cada vez los crímenes más violentos. Sí. También hay un tema principal que es el estrés. O sea, el estrés hace que el cuerpo produzca más cortisol y ese estrés, cuando se hace crónico, va alterando parte del cerebro. Entonces predispone a una persona a ser más agresiva. Entonces, tanto los criminales como las personas comunes, ¿verdad? Claro. Se vuelven también más agresivas, porque eso es algo que no se ve tan notoriamente, pero día a día ese estrés va sumando y el cerebro se va alterando y al final hace que uno se vuelva hiperreactivo. Claro. Entonces, el que viene a matar lo que se defiende, cada vez hay más violencia. Hay más violencia porque hay una alteración ya. Más otra vez el tema de las drogas, que es otro elemento que a veces fisiológica que lleva a algo emocional o algo psicológico. Pues esa es la razón de por qué hay más violencia actualmente, porque hay temas económicos, temas familiares, más presión. Entonces, cuando hay más presión, es menos racionalidad lo que estamos hablando acá. Se me fue el tiempo, pasé en realidad 15 minutos de mi horario. Les agradezco mucho la visita y obviamente vamos a seguir ahondando en el tema. Muchas gracias por acompañarnos. Lo vuelvo a esperar el jueves a las 21 horas acá por Noticias Paraguay. Ya saben que en un ratito se repite, ya en realidad ha empezado en Red Guaraní a las 22:30 se repite este programa. Chau, chau, muy buena noche.